All right. Vale, vamos a ver hoy una parte de recursión que tiene que ver con listas. ¿De acuerdo? Vamos a aplicar todo lo que hemos visto de recursión, de inducción y recursividad a la gestión de las listas. Entonces voy a... Vale, vamos a ver aquí. Voy a compartir esto. Vale, chicos, los que llegáis tarde, entrad en silencio, por favor. Vale, pues para practicar la recursividad a fondo, más que un lenguaje de programación, hemos definido un conjunto de listas, normalmente de caracteres o de enteros, y sobre esas listas vamos a practicar todo lo que hemos visto de recursividad. Entonces, este problema que aparece aquí dice, sea un conjunto no vacío, vamos a quitar esto, sea un conjunto no vacío sigma, se considera el conjunto de las listas sobre sigma. Entonces, aquí en lugar de darte una definición formal al uso, te lo plantea como un problema. ¿Cómo se define las listas? La idea sería hacerlo de una manera recursiva, ¿no? Entonces, solamente te da unos cuantos ejemplos de listas. Te dice, mira, esto de aquí, estos dos corchetes, es una lista. Esto que pone a 1, a 2, a 3 entre corchetes es otra lista. Oh, no. Se pone verde automáticamente. Terrible desastre. María Ángeles, por decirle a Julio que venga para mirar lo de la pantalla verde. Se está poniendo la pantalla verde aquí en el salón de actos. Vale, ha llamado al técnico, espero que ahora funcione. Vale, decía entonces que habría que dar una definición recursiva de L de sigma y vamos a ver cómo se haría. Se me está poniendo verde. O sea, hay que quitar ese... ponerlo directamente al este. Porque hay... ¿Este cable sería de dónde lo has sacado? De ahí atrás. De atrás, vale. Es un repartidor, pero se nota que con el repartidor... Hace el problema. Vale. Lo pongo directamente y ya está. Vale, ya lo sé. Sí, lo otra vez hiciste, pero pensé que era este de aquí. Vale. Gracias. Vale, a ver si ahora todo funciona. Perdón por los problemas técnicos. Estábamos en este problema. En este problema de aquí, el 347, vamos a definir el conjunto de listas de manera recursiva.
Voy a compartirlo. Vale, pues, ¿cómo va esto? Te han dado un conjunto sigma mayúscula. Este conjunto se supone que es distinto del vacío, ¿vale? Digamos que este conjunto es A1, A2, bla, bla, bla. Puede ser finito o puede ser infinito. Eso da igual. Entonces, el conjunto de listas lo vamos a definir como sigue. Primero, vamos a aceptar, bueno, este conjunto de listas lo vamos a llamar L sub sigma, las listas sobre sigma. Vamos a aceptar que la lista vacía es una lista. ¿Vale? Entonces, esto va a ser una lista. Luego, en segundo lugar, si L1, no, perdón. Si A sub I y L1, A sub I es un elemento de sigma y esto es una lista, entonces esto a ver, me estoy haciendo un lío. Voy a poner aquí. El elemento A sub I concatenado con L1, esto va a ser una lista. Este símbolo de aquí significa que pongo los elementos de L1 a continuación de los de... o sea, que pongo A sub I y después a continuación pongo los símbolos de L1. Es decir, por ejemplo, si tengo A1 y A2, A3, cuando pongo este símbolo, esto da lugar a 1, a 2 y a 3. ¿Vale? Este símbolo es el símbolo de concatenar. Pregunta. ¿Me gustaría que este elemento fuera una lista? Por ejemplo, ¿querría que ese elemento fuera una lista? ¿Querría o no querría que fuera un elemento de la lista? ¿Quiero que eso sea una lista? ¿Puede ser útil que eso sea una lista? Sí. Sin embargo, con la definición que tengo, ¿eso sería una lista? Con la definición que tengo hasta ahora, esto de aquí es una lista. Voy a poner aquí el chat. Eso ahora mismo no es una lista, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente he definido dos reglas para las listas. Una, que la lista vacía es una lista. Y dos, que solamente metiendo elementos del alfabeto, de sigma, construyo listas. Entonces tendría que añadir un tercer caso que diría así. Si L1 y L2 son listas, entonces esto es una lista. ¿Vale? Entonces puedo hacer todas las mezclas posibles entre listas. Básicamente lo que estoy diciendo es que las listas van a ser o bien la lista vacía o bien listas formadas por elementos del alfabeto o cualquier combinación de las anteriores. O sea que puedo combinar listas.
Esto ahora sería una lista, ¿vale? Porque ya lo puedo concatenar. De hecho, esto sería una lista también. ¿Vale? O sea, cualquier concatenación de elementos o bien elementos del alfabeto o bien listas va a ser una lista. Vale, vamos a volver a los ejercicios entonces. Esto sería nada más que la definición. Vale, la definición 348 me habla de listas planas. Perdón, esto lo tengo que compartir. Listas planas. Que son listas que están formadas por los elementos del alfabeto nada más. Si meto esto es plano, pero esto es no plano. ¿Vale? Porque aquí estoy metiendo una lista. Es decir, una lista plana solamente tiene elementos del alfabeto, una lista no plana tiene otras listas como elementos. Vale, pues creo que con estas definiciones ya está todo listo para los problemas. Vale, no, me quedan las operaciones en listas. Vale, cuarto, que se me olvida. Las operaciones en lista son las siguientes. La longitud de una lista, que me da el número de elementos. Vale, aquí hay que tener cuidado porque cuando un elemento es una lista cuenta como uno. No cuenta como la lista. Por ejemplo, vale, estoy aquí compartiendo. Todo el mundo ve que la longitud de esta lista es 1, ¿no? La longitud de esta lista, ¿cuánto es? 2. Típico error en el examen, pensar que es 3. Cuéntame. Sí, perdón. Pues estaba compartiendo el PDF, ¿no? Sí, discúlpame. ¿Vale? Típico error, pensar que eso tiene longitud 3. ¿Vale? Fijaos que esta lista tiene longitud 1. Y esta también. Pero son distintas. ¿Vale? Esta es una lista formada por un elemento, esta es una lista formada por una lista. Es decir, que el elemento es una lista. ¿Vale? De acuerdo, volvemos al PDF. Cabeza de L1.
cabeza de una lista es el primer elemento de la lista. Ese primer elemento puede ser del alfabeto o puede ser otra lista. ¿De acuerdo? El resto de una lista, quitas el primer elemento, sea cual sea, y devuelves lo que resta, lo que quede. Concatenación, eso ya lo he usado en la definición de lista. Y es súper intuitivo, es poner una lista a continuación de la otra, no tiene más. Y por último, hay un predicado que te devuelve 1 si la lista es plana y 0 en caso contrario. ¿Vale? Vamos a poner algún ejemplo de esto. Por ejemplo, ¿cuál es la cabeza de esa lista? Eso tiene 2 elementos, ¿vale? Sería esto, ¿vale? La cabeza de esta lista, en cambio, es esto, ¿vale? Fijaos que en este caso te da un elemento del alfabeto y aquí, en cambio, te da una lista. Esto tiene su importancia cuando estás construyendo funciones. ¿Cuál sería el resto de esta lista? ¿Correcto? ¿Tengo que poner más corchetes o está bien así? Correcto. Esa es la diferencia entre el resto y la cabeza. En el resto devuelvo una lista, en la cabeza devuelvo el primer elemento, que puede ser una lista o no. ¿Vale? Y ahora, si pusiese, por ejemplo, esto, ahora devolvería eso. Dime, ¿está azul? No, vale, vale. En este caso, tengo una lista anidada. Es una lista de listas, ¿no? Entonces tengo que poner un segundo corchete. Este corchete de aquí, que se corresponde con este de aquí, cuando quito esto, me queda la lista formada por el elemento que es una lista que solamente tiene a 2. Entonces la diferencia entre este y este es que aquí estos son 2 elementos que a su vez son listas. ¿Vale? Entonces, cuando me cargo el primero, que es una lista, me queda un segundo elemento que es una lista y por tanto tengo que poner 2 corchetes. Este corchete de aquí se corresponde con estos que están aquí. Los tengo que mantener. ¿Vale? En el caso de la cabeza, no. Esa es una diferencia importante a tener en cuenta. La cabeza quita la lista, pero el resto no. Dicho esto, si la cabeza es una lista, aparece una lista también, como en este ejemplo. Sí, venga, vamos a ello.
esa lista, resto. Quitamos A1 y entonces esto daría A2, A3 y A4. Esto no me está pintando. ¿Hasta ahí de acuerdo? ¿Sí? Vale, lo voy a complicar más. Resto. Y ahora voy a forzar que el último elemento sea una lista. Voy a agrupar A3 y A4 en una lista. ¿Vale? Entonces, ¿qué me dice el resto? Quita el primer elemento, ¿vale? Lo quito y devuelve el resto de la lista, ¿no? ¿De acuerdo? Voy a llamar esta lista L1, ¿vale? Si ahora hago el resto de L1, ¿qué tengo que poner aquí? Corchete, corchete, oigo, A3, A4, corchete, corchete. ¿Sí? Voy a llamar a esta lista L2. ¿Cuál es el resto de L2? Correcto. ¿Se entiende esto, chicos? ¿Sí? Sería vacía porque la última lista está formada por un único elemento que es una lista, pero eso me da igual. Es un único elemento, lo quito y la lista se vacía. ¿Vale? Es incorrecto poner que es A4 el resto. Es incorrecto. ¿Vale? Y luego, bueno, por completitud, lista de esto da 1 porque es plana. Pero en cambio, lista de esto da 0 porque no es plana. ¿Vale? Esta es una lista, pues ahí el predicado lista da 0. ¿Vale? Vale, el ejercicio 11, creo que tras lo que he hecho, os lo dejo para vosotros como práctica muy sencilla de lo que acabamos de decir. Vamos a hacer el 12, ¿vale? Que si no estoy equivocado, es un problema de examen, ha sido un problema de examen. Y si no lo es equivalente a un problema de examen. Por lo que pide, porque combina varias cosas, combina inducción, combina recursividad y combina la gestión de listas. ¿De acuerdo? Entonces voy a hacer el 12. Lo voy a compartir aquí para que lo vea la gente. ¿Vale? Voy a hacer el 12, este de aquí. Una cosa que os cuesta es la lectura. Más y más los alumnos vienen con problemas de lectura comprensiva. No es que no puedan leer un texto, sí, eso siempre. Otra cosa es que puedan extraer el significado del texto correctamente y eficazmente. He visto muchas veces en los exámenes que los alumnos leen línea por línea el problema,
Primera línea, resuelvo lo que me piden. Segunda, eso es una estrategia equivocada. De hecho, la lectura comprensiva es una lectura cíclica. Y bueno, es una muy buena idea leerse el problema entero antes de hacerlo, que es lo que voy a hacer en este momento. Entonces dice, se considera la función recursiva, f, que toma números naturales y me da listas planas. Por ejemplo, esta p que está aquí, que significa lista plana, esto es importante ya. Voy a manejar únicamente listas planas, lo cual ya supone una simplificación del problema. Definida por, y tiene dos casos. Si n es igual a 0, da la lista 1. Y si no, da f de n-1 concatenado con 2 elevado a n. Entonces, mentalmente yo diría, aquí, esta parte, tengo una función recursiva. Y esto me lo apunto. Obtener conjunto de partida. ¿Qué me está pidiendo aquí? ¿Qué me está pidiendo aquí? Me está pidiendo una cosa relativamente sencilla, ¿vale? Que es identificar la regla básica, que eso, insisto, es bastante sencilla. Evaluar paso a paso f de 3 y construir su árbol de dependencia. Bueno, esto del árbol de dependencia ya puede ser un poco más complicado, pero tampoco mucho, porque básicamente el árbol de dependencia es, digamos, una visualización de la evaluación de la función. Todo esto, salvo quizás darse cuenta que es una función recursiva, digamos que son destrezas de bajo nivel. Ahora dice describir lo que devuelve f de n. Esto ya es más de alto nivel. Tendré que ponerme unos cuantos ejemplos para ver qué es lo que está haciendo. ¿Vale? Ahora dice describir lo que devuelve f de n si se cambia la regla recursiva que está ahí arriba por esto de aquí. Miro esto que está haciendo y básicamente le ha cambiado el orden de la concatenación. Entonces, en este momento puedo sospechar que lo que va a hacer este cambio de regla recursiva es invertir el orden de la lista. Y por último, dice probar que el árbol de dependencia es finito, es decir, probar que la función está bien definida. Esta parte ya va a ser la difícil, porque es una prueba por inducción. Tampoco tan difícil, pero digamos que la parte más difícil del examen. Chat, ¿me está diciendo alguien algo? Vale, sí. Todo bien. De acuerdo, pues vamos allá, vamos a hacerlo. Vamos a copiar la función primero. Vale, me dice obtener el conjunto de partida. Esto es muy fácil, ¿no? O sea, conjunto de partida, ese es el valor explícito, ¿no? ¿Qué error se comete aquí? ¿Cómo se ha definido el conjunto de partida?
No. Perdón, no te he entendido bien. No, no es el paso base. Conjunto de partida. ¿Qué es el conjunto de partida? Es aquí donde viene una confusión. Hay gente que dice, el conjunto de partida es la lista 1. No, el conjunto de partida es donde la función es constante, que es la lista 1. ¿Vale? Entonces, el conjunto de partida es esto, conjunto de partida. ¿Vale? Pero es una confusión bastante notable el conjunto de partida con los valores del conjunto de partida. Sí, conjunto de partida son los valores donde la función es explícita, no es recursiva. Conjunto de partida son los valores en los que la función está definida de manera explícita. En este caso está definida como la lista 1, pero la lista 1 no es el conjunto de partida. El conjunto de partida es n igual a 0. ¿De acuerdo? Lo que digo es que un error que se ve con demasiada frecuencia en los exámenes es que te pidan el conjunto de partida y te diga lista 1. No, ese es el valor del conjunto de partida, no el conjunto de partida. Bien, evaluar paso a paso f de 3. ¿Vale? Vamos a llamar la regla base esta y esta la regla recursiva. Eso es una cosa importante hacer en los exámenes, es decir, cuáles son las reglas bases y cuáles son las reglas recursivas. Y entonces quiero hallar eso. ¿Vale? Me pongo aquí, conjunto de partida es el 0. ¿De acuerdo? Vale. F de 3. ¿Está 3 en el conjunto de partida? No. Entonces tendré que usar la regla recursiva, ¿no? Regla recursiva diría f de 2 concatenado con 2 elevado a 3. ¿Estamos de acuerdo en eso? Vale. ¿He acabado? No, porque está sin resolver f de 2. Vale, pues entonces tendré que, como 2 tampoco está en el... The one and only Mr. Hope. What the hell. Por lo que veo está aquí. ¿Quién es ese? Espera, que lo... A ver, déjame que le pida que se calle. Liu Wenjiang, ¿está aquí? Vale, gracias. Vale, seguimos. Este f de 2 hay que resolverla porque no sabemos su valor todavía. 2 no está en el conjunto de partida, entonces aquí pondríamos f de 1 concatenación con 2 elevado a 2 y 2 elevado a 3. ¿Hemos terminado? Todavía no, porque f de 1 no es conocida. Como 1 no está en el conjunto de partida, aplicamos la regla recursiva. ¿De acuerdo? Y ahora f de 0, en principio no la conocemos, pero ahora sí aplico la regla base, porque 0 es el conjunto de partida. Y entonces me quedaría 2 elevado a 0 concatenado con 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3. Y esto al final da esto.
¿Alguien me puede decir qué es lo que hace esta función? No, cada elemento no es 2 elevado a n. O sea, si no sería 2 elevado a n, 2 elevado a n, 2 elevado a n, 2 elevado a n. Pero no es eso, ¿no? O sea, correcto. O sea, otra manera de decirlo es me devuelve las n primeras potencias de 2 en una lista. ¿Vale? Esto es lo que hace. Se ve claramente que esto es lo que hace, ¿no? Lo he hecho con 3, pero si pongo n, sería eso. Me pide también construir su árbol de dependencia. ¿Vale? Que bueno, es relativamente sencillo. El primer elemento, o sea, tendría que coger T sub f de 3, el árbol de dependencia. Tendría 3. Para evaluar 3, ¿qué necesito? 2, ¿no? Lo vemos aquí arriba. Para evaluar 3 depende de 2. En general, n depende de n-1. Entonces, 3 depende del valor 2. 2 depende del valor 1. Y 1 depende del valor 0. Y esto ya he llegado, ahí paro, porque estoy en el conjunto de partida. Entonces, este árbol en el fondo es una lista, ¿no? Eso ocurre cuando la función recursiva en n depende de n-1 exclusivamente. Por ejemplo, en Fibonacci depende de los dos términos anteriores y aparece un árbol binario con 2 ramas. Esto sería digamos, la parte fácil de la pregunta. Luego te pregunta lo siguiente. ¿Qué pasa si ahora defino G de n así? ¿Qué hace la función G? Exactamente. Me va a dar G de n, me va a dar la lista de las n primeras potencias de 2, pero en orden decreciente. Me va a dar la primera, 2 elevado a n, 2 elevado a n-1, bla, bla, 2 elevado a 1 y... Pero estaba ya acabando antes de tiempo. Acaba en 1, ¿de acuerdo? No me digáis que esta parte hasta ahora ha sido difícil. Creo que no. Luego la última pregunta sí es la más difícil porque ya implica una prueba por inducción, hay que escribir bien, hay que pensar bien. Dice probar que su FDN es finito. ¿Vale? No es una prueba demasiado difícil, es más bien estándar, pero esto ya marca la diferencia. Pregunta, a la vista de lo que hemos hecho hasta ahora, ¿la inducción es débil o fuerte? ¿Por qué? Sí, porque depende del caso anterior, exactamente. ¿Vale? Entonces voy a hacer la prueba. Tengo que probar esto. Es finito. ¿Vale? Entonces, inducción débil. Paso base.
¿Cuál es el árbol de 0? Cero. Ya está. Baby. Esto es finito, ¿no? Por favor, apagar los micrófonos. Ese árbol es finito, consta de un único nodo. Más finito no puede ser, ¿no? Súper finito. Vale. Paso inductivo. Esta es la parte delicada. ¿Qué se escribe a continuación? En toda prueba de inducción. No, toda prueba de inducción en el paso inductivo empieza diciendo que la hipótesis de inducción. Sea ese árbol finito, punto y coma, vamos a probar que este árbol es finito. Esto es como obligatorio en una prueba de inducción. Primero estás estableciendo cuál es tu hipótesis de inducción y segundo le estás diciendo al lector cuál va a ser tu tesis, en qué va a acabar la prueba. Estoy haciendo la inducción de n a n más 1. La podría haber hecho de n menos 1 a n, pero es totalmente equivalente. ¿Vale? ¿Qué tendría que escribir ahí? ¿Solo? ¿No? No, no, no. El árbol. Esto está muy bien porque es claramente un error de concepto. El árbol de dependencia lo que me dice es qué valores necesito para evaluar, en este caso, n más 1. Vale, entonces el árbol de dependencia está definido n más 1 depende del árbol de n. ¿Vale? Esa es la pura definición de árbol de dependencia. ¿Vale? Que en este momento os puedo decir que necesitáis un repaso de tal cosa. ¿Vale? Esto es sencillamente por definición. ¿De acuerdo? ¿Cómo sigue la prueba? Perfecto. He querido hacer este ejemplo con toda la escritura, porque si en un examen nos encontramos esto, vamos a poner sobre 10 un 2. Si hay un problema, y es que hasta ahora, en el bachillerato y en la ESO, por poner símbolos os han dado puntos. Y eso ha sido una cosa fatal, porque la idea de que la comunicación científica se reduce a poner símbolos sin explicaciones es totalmente errónea. Y en la vida real eso no funciona jamás así. Imaginaos como informáticos que le pasáis a vuestro jefe un informe con símbolos de un lenguaje de programación. ¿Cuánto creéis que tarda en tiraros por la ventana? 0,
Lo mismo pasa aquí. Es menos importante el resultado que el proceso. Entonces, todo el castellano que aparece aquí es necesario en la solución. Si lo único que me pones es esto y esto, es decir, hay gente que piensa que las matemáticas es únicamente símbolos. Yo soy matemático profesional y me escribo mucho más castellano, bueno, mucho más inglés que símbolos. Los símbolos se usan cuando son estrictamente necesarios y para formalizar una cosa que es delicada. El resto del tiempo usas lenguaje natural. Si esto es lo único que veo en un problema de examen, en la solución de un problema de examen, vas a tener unos, vamos, ya te digo, sobre 10, un 2. Si no me dices el paso base es esto, si no me pones la hipótesis de inducción en castellano, si no haces la conclusión correctamente, no vale. Cuando incluyes el castellano puedo saber cómo es tu pensamiento. Si no lo incluyes, en realidad quien está poniendo lo que falta al pensamiento es el profesor. Pero entonces no te va a dar los puntos, claro, porque es su mérito y no el tuyo. ¿De acuerdo? Por eso la he escrito hasta el final. Insisto, esto es típica pregunta de examen. ¿Vale? Y claro, ¿qué se llevará el máximo número de puntos? Esta pregunta. Y cuidado que esta no es, yo considero que no es de las preguntas más difíciles. O sea, porque la inducción es bastante sencilla, depende de la anterior, la hipótesis. Pero colocar los elementos y el tener clara la plantilla de cómo se hace una demostración por inducción sí es más, es la parte, digamos, elevada, ¿no? Vale, pues esto es lo que hemos hecho hasta ahora. El próximo día seguiré con el 13, 14 y 15, que os lo voy a mandar de deberes para estos 2 días. Dime. Necesito un poco de silencio para... Quedan 2 minutos, pero necesito un poco de silencio para oír la pregunta de vuestro compañero. Este paso de aquí, espera que lo comparta. Estaba compartiendo, no he dejado de compartirlo, ¿no? Este paso de aquí es que el 0, o sea, esto viene de la definición de árbol de dependencia, que te dice que cuando estás en el conjunto de partida es sencillamente el valor del argumento, no el valor de la función. Y cuando estás en la parte recursiva, tenías, se abría el árbol. Claro, es constante porque está en el conjunto de partida. Lo que vimos el otro día, a ver que lo comparta aquí. Mira, esta es la definición del árbol de dependencia. Entonces te dice que cuando estás en el conjunto de partida es sencillamente el propio n. Y cuando estás en la parte recursiva, entonces el árbol mismo es recursivo. ¿Vale? Lo que pasa es que la parte recursiva aquí solamente n dependía de n-1. En general puede depender de muchos más valores. Pero por eso era tan sencillo, porque se limitaba a una lista nada más. ¿De acuerdo? Esto de árbol de dependencia, que tenéis esta presentación desde la semana pasada, me lo miraría en estos 2 días, ¿vale? Porque el próximo día voy a ir a saco con esto. Dime.
No. Puede que en algún caso sí, lo que significa que se haga en varias ramas es que para calcular n voy a necesitar otros valores aparte de n-1. Puedo necesitar n-2, n-3, n-4. ¿Vale? Una típica... y terminamos. Una típica función de lo que estás diciendo, de lo que estás preguntando, sería esto. Por ejemplo, imagínate una función que dice así. Me la estoy inventando, ¿de acuerdo? Esa, por ejemplo, no sería una lista, sería un árbol. ¿Por qué? Porque si quiero hacer n, esto depende de n-1 y esto depende de n-2. Porque he puesto aquí n-2 y n-1. Y esto a su vez dependería de n-2 y n-3. Y esto de n-3 y n-4. Y así sería haciendo hasta que llegase al conjunto de partida. Esa sería inducción fuerte. Correcto. Tendrías que probar los dos primeros pasos. ¿Vale? Ok, chicos, eso es todo por hoy. Hasta luego.